muy buenos días. Mi nombre es Lander Méndez, soy doctor en psicología por la Universidad del País Vasco, en España, y miembro del Grupo Consolidado de Investigación en Psicología Social, Cultura, Cognición y Emoción, adscrito a la misma universidad. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación para dar esta conferencia en el Congreso Hispanoamericano de Psicología Social y Psicología Política, Expresiones Culturales y Relaciones en los Procesos de Humanización y Deshumanización. Lo que vengo a mostrar son los resultados obtenidos en diversas investigaciones empíricas que se hallan insertas en el Programa Internacional de Investigación CEBI. La ponencia se titula Los individuos y su historia, el estudio CEBI, y se enmarca dentro del eje temático de los contextos aplicados de la psicología social dentro de la praxis profesional y en la modalidad virtual. Para dar comienzo a la conferencia, contextualizaré el núcleo sustantivo de las investigaciones empíricas que voy a presentar, describiendo el programa de investigación CEBI. Para a continuación mostrar los resultados obtenidos en estas pesquisas. Estos trabajos empíricos se han llevado a cabo bajo el mismo protocolo, que es el protocolo CEBI. La Red Internacional de Investigación CEBI, Cambios y Eventos en el Curso de la Vida, es una amplia investigación transcultural que se dedica al estudio de los individuos y grupos en su contexto más amplio. Analiza la reconstrucción biográfica basada en los recuerdos más significativos que los individuos conservan de sus vidas y mientras estos están insertos en contextos sociales particulares y marcos históricos concretos. Lo que hace esta investigación es indagar en el contenido de la memoria autobiográfica a través de la experiencia subjetiva. Esto es, explora el modo en que el recuerdo de eventos pasados se relaciona con el bienestar del presente y qué papel desempeña la distancia temporal de los hechos en esa relación. Además, el estudio CEBI indaga en la memoria colectiva que se conserva en diferentes sociedades o naciones y los diferentes efectos que se producen con determinados acontecimientos históricos. Bueno, el estudio CEBI fue lanzado por primera vez en el año 2003 por el doctor Stefano Cavalli desde la Universidad de Ginebra en Suiza y se presenta como el primer estudio transcultural que introduce la reconstrucción autobiográfica. Otro elemento interesante radica en su posibilidad de análisis en lo referente al empleo de procedimientos de investigación mixtos. El estudio CEBI, desde que surgió hasta el día de hoy, cuenta con la participación de 16 países de distintas regiones culturales del mundo, como son América Latina, Europa Occidental y Oriente Próximo, estando algunos activos a día de hoy, como son el caso de Colombia, Perú y El Salvador. En síntesis, por tanto, la red CEBI tiene como objeto de estudio la relación entre las trayectorias vitales individuales y las dinámicas sociohistóricas y basa su enfoque en el paradigma del curso de la vida. Bueno, desde un enfoque sociológico, el curso de la vida lo que hace es estudiar las trayectorias humanas que se hallan insertas en un contexto sociocultural y en un momento histórico concreto, en el que los individuos construyen a sí mismos en una continua evolución. Por tanto, se refiere a la continuidad y el cambio y representa los patrones de vida asociados a la edad en relación al contexto cultural en el que se origina. Este paradigma, como vemos, sitúa al individuo en el espacio-tiempo y asume el concepto de cambio como un elemento angular a la hora de estudiar el desarrollo individual en interacción con su entorno social. El curso de la vida se conceptualiza como la secuencia de transiciones ligadas a la edad que se integran en las instituciones sociales y en la historia. Desde una perspectiva psicológica, no obstante, el estudio del ciclo vital apunta a un patrón evolutivo de los hechos vitales de cambio a lo largo de la vida.
En el patrón evolutivo se observa un declive de los hechos experimentados subjetivamente como una ganancia y un aumento de los hechos de pérdida conforme se avanza en la trayectoria vital. En este sentido, hay estudios longitudinales que apuntan a la soledad como un elemento con efectos deletéreos sobre el bienestar vinculado a las etapas vitales más avanzadas. Si bien se ha visto que la soledad no se comporta de manera lineal a lo largo del ciclo vital, a partir de la vejez, alrededor de a partir de los 75 años de edad más o menos, se pronuncia de manera significativa. Bueno, el programa internacional CEBI considera tres aspectos principales y cada uno de ellos lo estudia con una pregunta abierta. La primera de ellas hace referencia a la percepción y la evaluación subjetiva en términos de ganancia y pérdida de los cambios recientes que han ocurrido en la vida de una persona. La segunda alude a la percepción y evaluación de los principales puntos de inflexión en la vida de una persona, entendido el punto de inflexión como un acontecimiento vital que ha marcado un antes y un después en su vida. Y tercero, la memoria de los cambios y eventos históricos que han ocurrido durante la vida de las personas encuestadas. Y esta podría considerarse la característica esencial del estudio CEBI, el hecho de que las personas deban estar en vida en el momento del suceso para poder recordarlo y posteriormente describirlo. Como se puede apreciar, los dos primeros elementos se refieren a la esfera individual o personal, mientras que el tercero lo hace a la esfera social o colectiva. A continuación se muestra el protocolo CEBI, el cual, como ya he comentado, se compone de tres bloques fundamentales. El primero de ellos es la percepción y la evaluación de los cambios recientes que han ocurrido en la vida de una persona. El protocolo CEBI insta a las personas a describir hechos recientes de su vida que hayan supuesto para sí un cambio importante y que posteriormente lo valoren entre las opciones que se presentan, como una ganancia, como una pérdida, como un evento con valoración ambivalente, ni una cosa ni la otra, y no sabría cómo valorarlo. Se pregunta por eventos ocurridos durante el último año, es decir, durante los últimos 12 meses atrás. Si la persona no recordara haber vivido ningún hecho de cambio considerado por ella misma importante para su vida, pasaría al apartado siguiente tras marcar la respuesta no. El segundo elemento es la percepción de los principales puntos de inflexión en la vida de una persona. Con un límite máximo de 4, el protocolo CEBI lo que insta es a describir los recuerdos de aquellos eventos vitales que han supuesto un antes y un después en la vida de los participantes y a informar también en qué aspecto de su vida marcaron un cambio importante. También pide indicar el año en que ocurrió el evento descrito, la edad del sujeto en el momento del suceso y el lugar donde se encuentra. Finalmente, al igual que en el apartado anterior, pide la valoración subjetiva de cada uno de los hechos de cambio recordados. El tercer y último elemento de análisis es la memoria de los cambios y eventos sociohistóricos que han ocurrido durante la vida de las personas encuestadas. Manteniendo la misma estructura de la encuesta del apartado anterior, pide la descripción de un máximo de 4 recuerdos de acontecimientos sociohistóricos considerados para sí más importantes o significativos ocurridos en su propio país o en el mundo. Posteriormente, al igual que en los apartados anteriores, pide a los participantes que evalúen cada uno de los acontecimientos históricos descritos. Y este es otro elemento interesante del protocolo CEBI, en tanto que permite indagar en la relación que existe entre el recuerdo de los hechos históricos o colectivos y el bienestar de los individuos. Recordemos que en el caso de los estudios CEBI se trata de la memoria colectiva vivida y no de la generacionalmente transmitida, dado que los participantes, como he dicho, debían estar en vida en el momento del suceso para poder recordarlo y luego describirlo.
conocer el modo en que los recuerdos del pasado se relacionan con el bienestar del presente, se introdujo el indicador de bienestar Pemberton Happiness Index, validado al español por Hervás y Vázquez en el año 2013, que con una escala Likert de 0 a 10 pretende evaluar 4 facetas distintas de este constructo. Los 2 primeros ítems pretenden medir la vitalidad y la satisfacción vital. Los ítems del 3 al 8 evalúan la faceta eudaimónica o psicológica del bienestar, adoptando los indicadores de bienestar psicológico establecidos por Carol Riff. El sentido de la vida, la autoaceptación, el crecimiento personal, las relaciones sociales, las relaciones positivas con otros, la percepción de control sobre su vida y la autonomía personal. Los ítems 9 y 10 de esta escala miden la faceta hedónica o afectiva y el ítem 11 pretende evaluar la faceta social. Esta escala de 11 ítems mide el bienestar recordado. Finalmente, en el protocolo CEBI se incluyen preguntas de información sociodemográfica, además de un ítem de salud general percibida extraído de la Organización Mundial de la Salud y otro de percepción subjetiva de felicidad extraído de la Encuesta Mundial de Salud. Por último, incluye un ítem de religiosidad y otro de orientación política construidos ad hoc. Bueno, el marco metodológico de la red CEBI establece una cuota muestral aproximada de 600 sujetos distribuidos de manera equitativa en 5 grupos de edad y equilibrada por sexo. Como vemos, abarca el curso de la vida desde la juventud hasta la vejez, permitiendo un margen de edad de más o menos 2 años en cada uno de los grupos de edad. Es decir, por ejemplo, en el grupo de 20 a 24 años cabrían personas de 18 a 26. En el grupo de 35 a 39 cabrían personas de 33 hasta 41 años de edad y así para cada uno de los grupos. El diseño es de corte transversal y retrospectivo y emplea la técnica del recuerdo libre para recabar la información. La recolección de datos se realiza a través de cuestionario en papel, permitiendo el autorreporte y el empleo de la técnica de la entrevista, siendo esta última la más empleada en los grupos de edad más avanzados. Para analizar la información de manera cuantitativa, el protocolo CEBI dispone de una rejilla de codificación de eventos personales y de hechos históricos creada a partir de la lista canónica de hechos estresantes de Holmes y Rae y de hechos históricos de Liu y colaboradores. El procedimiento del estudio CEBI cuenta con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad del País Vasco. A continuación, daré a conocer 3 investigaciones desarrolladas en base al protocolo CEBI descrito ahora anteriormente. La primera de ellas analiza el contenido del recuerdo autobiográfico de hechos personales y su relación con el bienestar. Las otras 2 investigaciones centran su análisis en el recuerdo autobiográfico de hechos históricos y su asociación también con el bienestar. Bueno, como ya he comentado, el primer estudio pone el foco en la memoria autobiográfica de hechos vitales o hechos personales. Esta investigación tuvo como objetivo analizar el contenido del recuerdo autobiográfico de hechos vitales y su relación con el bienestar en 2 contextos social y culturalmente distantes como son el País Vasco en España y la Franja de Gaza en Palestina. Los resultados de esta investigación fueron publicados en 2018 en un monográfico de la Revista Latinoamericana de Psicología Positiva de Chile. Bueno, el conocimiento científico habido hasta la fecha define la memoria autobiográfica como el recuerdo de episodios concretos y el conocimiento conceptual, genérico y esquemático que el individuo tiene de su propia vida.
Define la identidad personal o el yo individual y cumple distintas funciones que son consideradas adaptativas. La primera de ellas es la de continuidad. Esta requiere de autoconocimiento y del sentimiento de que el yo no varía a lo largo del tiempo, que los elementos individuales centrales se mantienen estables, así como a dar una imagen positiva del yo o defensa de la autoestima. La siguiente función es la comunicacional. Se centra en desarrollar y mantener los vínculos relacionales, elicitando la empatía en los otros o generándola hacia ellos. La otra función adaptativa es la directiva y esta está dirigida a orientar y planificar los comportamientos presentes y futuros tras el recuerdo de la experiencia previa. La función de coherencia integra la memoria en la narrativa del individuo y codifica y recuerda en concordancia con sus creencias y actitudes actuales. La siguiente función es la de correspondencia. Esta vincula la memoria autobiográfica a los objetivos y las necesidades actuales. Y por último, está la función cultural, esta dice que las narrativas individuales están influenciadas por el marco de valores culturales en el que se producen y estos sirven como un elemento cohesionador, es decir, está dirigida a cohesionar al individuo con sus valores. Por otra parte, hay ciertos acontecimientos sociohistóricos que por su magnitud e impacto pasan a formar parte de la narrativa individual e incluso a ser recordados como grandes puntos de inflexión vital. Por ejemplo, acontecimientos de carácter político y militar, como pueden ser dictaduras o guerras, eventos como catástrofes naturales, como pueden ser terremotos, inundaciones o tsunamis, e incluso biológicos, como pueden ser las pandemias, pueden provocar un quiebre en las trayectorias vitales individuales o provocar nuevas trayectorias no programadas en sus vidas. Por tanto, los eventos históricos importantes se recuerdan no tanto por su relevancia social, sino por el impacto personal que ejercen sobre los individuos. Y este es un aspecto importante. En cuanto a la relación de la memoria autobiográfica y el bienestar, investigaciones previas han encontrado que una mayor frecuencia de recuerdos autobiográficos positivos frente a los negativos muestra una asociación negativa con la depresión. También que el afecto positivo asociado a los recuerdos positivos reduce la afectividad negativa, ejerciendo de mecanismo amortiguador, lo que en inglés se denomina buffer effect. Además, investigaciones anteriores también han hallado que el afecto positivo que se asocia al recuerdo de los eventos positivos es más perdurable en el tiempo que la afectividad negativa vinculada a los efectos negativos producto de los recuerdos de eventos negativos. En síntesis, esta afectividad negativa se desvanece más rápido. Y esto se ha visto incluso en personas con exposición previa a eventos traumáticos. Por otro lado, es importante señalar que hay recuerdos de hechos negativos extremos que pueden impactar en el bienestar a largo plazo. En este sentido, diferentes estudios y algunos de ellos metaanalíticos han visto que los efectos negativos de experimentar eventos como la separación o la muerte abrupta de seres queridos, así como el desempleo de larga duración, pueden permanecer en el bienestar entre 5 a 7 años y que los eventos negativos que son centrales en la memoria se asocian a la mala salud mental. Bueno, con todo esto,
En cuanto al recuerdo autobiográfico de los hechos personales y la evolución de los eventos vitales y el bienestar, basada en el estudio de Walker y colaboradores, la primera hipótesis de este estudio postuló un predominio de recuerdos de eventos valorados positivamente sobre aquellos evaluados de forma negativa. Es lo que se denomina el carácter positivo de la memoria autobiográfica. La segunda hipótesis, siguiendo el postulamiento de Baltes y colaboradores, planteaba una evolución de la ratio de hechos de cambio positivos y negativos, esperando que en la etapa vital más avanzada el predominio de los hechos positivos se debilitase y que el de los hechos negativos se fortaleciera. Es decir, que en el transcurso del ciclo vital los hechos de ganancia experimentados decrezcan en frecuencia y los de pérdida aumenten. También postuló que los niveles de bienestar decreciesen con el avance del ciclo vital. La hipótesis 3 se refiere a la asociación coherente entre la valencia de los hechos de cambio y el bienestar. Postuló que los hechos de cambio negativos se asociarían a menor bienestar, mientras que los positivos lo harían a mayor bienestar. O sea, estaríamos hablando de la hipótesis de congruencia de la valencia del hecho y el bienestar. Por su parte, la cuarta hipótesis, y siguiendo la idea de Su y colaboradores de que los hechos de cambio recientes ejercen mayor impacto sobre el bienestar que los lejanos, pensó hallar una mayor asociación de los hechos vitales de cambio negativos y positivos recientes, los del último año, con el bienestar, frente a los grandes puntos de inflexión vital. Ya por último, siguiendo la hipótesis de la simetría de lo positivo y lo negativo en el bienestar de Baumeister y colaboradores, la hipótesis 5A postuló que los hechos de cambio negativos se asociarían con mayor fuerza al bienestar, en particular a la faceta hedónica o afectiva. Mientras que la hipótesis 5B propuso una mayor asociación de los hechos de cambio positivos con el bienestar eudaimónico o psicológico, tal y como se ha hallado también recientemente por Martínez Zelaya y colaboradores. Bueno, las muestras analizadas en este estudio corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco en España y a la Franja de Gaza en Palestina. Con un total de 943 participantes, 676 correspondieron a la muestra palestina con una media de edad aproximadamente de 53 años y 267 participantes a la muestra española, cuya media de edad fue de 38 años y medio. Sí. Como puede verse, la recolección de datos se produjo en el mismo momento temporal en ambos contextos y aplicando el mismo protocolo. En cuanto a la naturaleza o el carácter de la memoria autobiográfica, los resultados lo que mostraron fue un mayor recuerdo de acontecimientos positivos que negativos en ambas muestras, tanto en Palestina como en el País Vasco, con un tamaño del efecto que oscila entre 0,22 y 0,51, siendo mayor en este último, en el País Vasco. Y este es un resultado relevante, en tanto que puede observarse que incluso en contextos de condiciones de vida difíciles y con padecimiento de violencia colectiva sistemática, como es la Franja de Gaza, se mantiene el carácter positivo de la memoria autobiográfica. Es decir, son más los eventos vitales positivos recordados que los negativos. El tamaño del efecto resultante de la significación en la Franja de Gaza para los hechos del último año fue de R.20, de 0,16 para los puntos de inflexión y de 0,22 para el total de los hechos de cambio recordados. Por su parte, en País Vasco, para los hechos del último año, el tamaño del efecto fue de 0,34, de 0,47 para los puntos de inflexión y 0,51 para el total de hechos recordados.
Esta diferencia en la magnitud de los tamaños del efecto es una demostración de que hay mayor positividad en la valoración de los recuerdos en una sociedad más individualista y posmaterialista y que en la actualidad no padece violencia colectiva. Respondiendo a la pregunta de cuál es la evolución de los hechos vitales de cambio y del bienestar a lo largo del ciclo vital, los resultados pusieron de manifiesto la dialéctica de experiencias positivas y negativas en las trayectorias vitales y el patrón de comportamiento relativo al decrecimiento de las ganancias y el aumento de las pérdidas con la edad. Por otra parte, se observa también la relativa estabilidad del bienestar, así como el predominio de los hechos positivos sobre los negativos en todas las etapas vitales, salvo en la vejez. La puntuación media del bienestar en ambas muestras se sitúa en niveles por encima de 7 en la escala de 0 a 10. No obstante, los jóvenes palestinos muestran un patrón similar a la vejez, probablemente por el contexto de dificultad. Bueno, dado que son tareas de recuerdo libre y con un rango pequeño, la distribución puede ser asimétrica y no cumplir con los criterios de normalidad. Por ello, se examinó la variable de recuerdo que acumulaba más respuestas y se examinó su distribución. Los resultados mostraron una normalidad aceptable, salvo en las pérdidas en País Vasco con una campana de Gauss más desplazada. Y bueno, dando respuesta al resto de las hipótesis, el modo en que la memoria autobiográfica se relaciona con el bienestar. En la tabla se pueden ver diferenciadas de color verde las ganancias y de color rojizo o anaranjado las pérdidas. Apoyando lo planteado en la tercera hipótesis, los resultados mostraron una asociación congruente entre la valencia de los hechos y las facetas del bienestar. Esto es, los hechos de cambio vital positivos se asociaron positivamente con el bienestar y sus facetas, y los hechos de cambio negativos lo hicieron de manera inversa o negativa. Sin embargo, estos mismos resultados refutaron el resto de las hipótesis que se planteaban en un principio, las hipótesis iniciales, ya que revelan en general la tendencia opuesta, es decir, una mayor asociación de los grandes puntos de inflexión vital con el bienestar frente a los hechos de cambio recientes o del último año, que era lo que se postulaba en la hipótesis 4, y además las asociaciones entre los eventos positivos y negativos y las facetas afectiva y psicológica del bienestar, pues también muestran un patrón opuesto al que se había postulado en las hipótesis. Es decir, que es que al final son los hechos de cambio negativos los que se asocian en mayor medida al bienestar psicológico y los positivos al bienestar afectivo, a excepción de los puntos de inflexión vital. Pero bueno, que vemos cómo los resultados obtenidos en este estudio van en dirección opuesta a lo que nosotros habíamos planteado en la hipótesis. Bueno, el trabajo de investigación que muestro a continuación analiza la memoria autobiográfica de hechos sociohistóricos y su relación con el bienestar en población general del País Vasco, en España. Este trabajo empírico tuvo como objetivo conocer la memoria colectiva de esta sociedad posconflicto y el modo en que los recuerdos de los hechos históricos pasados se asocian al bienestar del presente, algo que es poco estudiado en el campo de la memoria colectiva. Los resultados de esta investigación fueron publicados en el año 2022 en la revista de Psicología Social. Bueno, la memoria colectiva son los recuerdos o representaciones compartidas del pasado de un grupo social, que están basadas en una identidad colectiva. Esta se orienta a preservar el sentido de continuidad del grupo, capaz de perdurar en el tiempo, a la defensa de la autoestima colectiva y a reforzar la cohesión social o la integración social del grupo.
Igual que la memoria autobiográfica, la memoria colectiva también cumple sus funciones para el grupo social. La primera también es la de continuidad, que está dirigida a asegurar la continuidad del grupo de pertenencia. La segunda es la comunicacional, que promueve y mantiene al grupo social cohesionado. La tercera función es la directiva, que proporciona orientación a los valores y a las normas del grupo, prescribiendo comportamientos y contribuyendo a su caracterización. Luego está la función de coherencia, que trabaja en mantener los valores del grupo desde las creencias y las actitudes actuales del grupo. La función de correspondencia, que está vinculada a los objetivos y a las metas actuales que tiene el grupo social. Y la función cultural, que este es un recurso simbólico que puede ser movilizado políticamente. Bueno, para quienes no lo conozcan, el País Vasco es un contexto social políticamente complejo que se inserta en el Estado español y que ha padecido largos episodios de violencia colectiva continuada en su historia reciente. Padeció la Guerra Civil Española entre los años 1936 a 1939. Sufrió el históricamente conocido bombardeo de Guernica. A partir de entonces padeció el terrorismo de Estado. 36 años de dictadura, reconocida como muy represiva, bajo el mando del general Franco, desde 1939, que acabó la Guerra Civil, hasta su muerte en 1975. Y también 50 años de terrorismo político a manos del grupo armado independentista ETA, hasta su disolución definitiva en 2018, que bueno, lo que en términos históricos se considera ayer. La disolución de ETA fue un hito histórico importante para esta sociedad, con más de 80 años consecutivos de padecimiento de violencia colectiva por parte de los individuos y los distintos grupos generacionales que habitaban el País Vasco. Bueno, las hipótesis planteadas en este estudio aludían, por un lado, al contenido de la memoria colectiva en el País Vasco y, por otro, al modo en que los hechos históricos recordados se asocian con el bienestar. La hipótesis 6A postula un contenido de la memoria colectiva mayoritariamente relacionado con los hechos político-militares y de violencia, pues dado su pasado histórico. La H6B alude a la tendencia a recordar un mayor número de acontecimientos históricos locales, esto es, ocurridos en la propia nación versus internacionales, hipotetizando una memoria colectiva mayoritariamente de carácter local o etnocéntrica. Por su parte, la hipótesis 7 hace referencia a la congruencia entre la valencia de los hechos y el bienestar, ya postulado en el ámbito de los hechos personales, y las hipótesis 8A y 8B se refieren a la simetría de lo positivo y lo negativo en el bienestar planteada por Baumeister y colaboradores, que también se probó en el ámbito de los hechos personales o vitales de cambio. Por último, la novena hipótesis plantea la congruencia de la naturaleza de los eventos y la dimensión del bienestar, es decir, espera que las valoraciones de los acontecimientos sociohistóricos recordados se asocien con mayor fuerza a la faceta social del bienestar que a la esfera individual, pues dado su carácter intrínsecamente social y colectivo. La muestra analizada en este caso se compuso de 434 personas de la Comunidad Autónoma del País Vasco en España, con una media de edad de 48 años y con un porcentaje de participación ligeramente de mujeres. La labor de recolección de datos se desarrolló entre los años 2016 y 2019.
Bueno, pues, ¿cuál es el contenido de la memoria colectiva en el País Vasco? Bueno, mira, esta tabla muestra los 10 eventos sociohistóricos más mencionados por orden de frecuencia. Apoyando nuestra hipótesis, se da un predominio de los eventos históricos de índole político-militar. Concretamente, un 60% de los eventos más salientes en la memoria de los participantes, que son la muerte de Franco, que como ya he explicado anteriormente, tuvo a España bajo una férrea dictadura militar durante 36 años, el 11S, el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, el fin de la lucha armada de ETA. Lo que las personas mencionan al describir este recuerdo fue el anuncio oficial por parte del grupo armado ETA de abandonar la lucha armada en el año 2011 previo a su disolución definitiva en el año 2018. Otro de los hechos históricos más salientes en la memoria de los participantes fue el 23F, que esto fue un intento de golpe de Estado en España en 1981. Fue un golpe de Estado fallido. Luego pues, también está la masacre de Vitoria, que hace referencia al asesinato de 5 obreros que estaban en huelga a manos de la policía franquista. Y los atentados de Atocha, que se refiere al atentado más mortífero de la historia española, perpetrado por el terrorismo islámico en el año 2004 en Madrid y que dejó casi 200 víctimas mortales y más de 2.000 heridos. Vemos también que 7 de los 10 acontecimientos más mencionados fueron eventos locales, lo cual evidencia el carácter etnocéntrico de la memoria colectiva del País Vasco. El 70% de los eventos más recordados tuvieron lugar estrictamente en el ámbito local o nacional. También se constata una memoria colectiva compuesta mayormente por acontecimientos negativos. De los 10 acontecimientos históricos más salientes, lo fueron 6 negativos. 2 fueron valorados de manera ambivalente y otros 2 fueron valorados como ganancia. Por lo tanto, vemos que si bien el recuerdo de acontecimientos político-militares y de acontecimientos negativos es mayor, también se recuerdan eventos de índole socioeconómica y de valencia distinta, reflejando bueno, que se da esta coexistencia de hechos socioeconómicos y político-militares de valencia positiva y también negativa. Ya por último, en lo que respecta a la asociación del recuerdo de la memoria colectiva con el bienestar, de los resultados del análisis de correlación, lo que podemos extraer son 3 aspectos destacables. El más relevante tiene que ver con el hecho de que solo las valoraciones positivas y no así las negativas guardan relación estadísticamente significativa con el bienestar. Al igual que en la memoria autobiográfica de hechos vitales, como ya hemos visto en el estudio anterior, en la memoria colectiva también lo positivo conlleva mayor peso que lo negativo sobre el bienestar. El segundo aspecto a destacar tiene que ver con el mayor grado de asociación de las valoraciones de los hechos históricos recordados con la faceta hedónica o afectiva del bienestar, no guardando asociación con la faceta psicológica. Y el tercer aspecto destacable que se refiere a la mayor asociación con la faceta social del bienestar con una correlación de 0,17 que con la esfera personal o individual que lo hace con una correlación de 0,13. Y este resultado lo que hace es mostrar la congruencia de la referencia del hecho y el bienestar. Bueno, el último trabajo empírico que presento aquí se compone de 2 estudios. El primero de ellos indaga en la memoria colectiva de 9 naciones de distintas regiones culturales, analizadas también a través del protocolo CEBI. Los datos que se presentan pertenecen a estudios ya publicados, pero que nunca se han analizado en su conjunto.
El segundo estudio que compone esta investigación replica lo analizado en el País Vasco, lo que acabamos de ver ahora anteriormente, pero en Palestina. Bueno, este trabajo de investigación ha sido aceptado para su publicación en el próximo número de la revista de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, el primer estudio de este trabajo añade un elemento importante en el análisis de la memoria colectiva y es su base generacional. O sea, la memoria generacional se construye a partir del recuerdo de los hechos sociohistóricos que han ocurrido en un lapso de tiempo concreto y se nutre de las experiencias compartidas entre individuos y grupos de una misma cohorte y que son vivenciadas en un entorno común. La memoria generacional, por tanto, viene marcada por el recuerdo de experiencias vividas en el marco de eventos históricos específicos que han impactado en la memoria de una generación concreta. Bueno, y en este sentido, el sociólogo Karl Mannheim sugirió que las memorias colectivas son dependientes de la cohorte. Este autor, en su ensayo titulado El problema de las generaciones, afirmó que las personas recuerdan mejor los eventos históricos experimentados durante la adolescencia o la edad adulta temprana y que esto resalta la importancia de un periodo formativo en la identidad social de los individuos. El efecto de cohorte generacional o de edad crítica hace referencia a la tendencia sobre recordar aquellos eventos que se han vivido en un lapso de tiempo específico, enmarcado entre los 10 y los 30 años, el cual se considera el periodo en el que las personas están más abiertas a vivir nuevas experiencias personales y por tanto, las recuerdan como las más significativas. La memoria autobiográfica de hechos personales comparte también esta característica y se le denomina bache de reminiscencia o, como se dice en lengua anglosajona, reminiscence bound. Por lo tanto, vemos que este fenómeno de edad crítica también se produce con los hechos históricos y que se le denomina efecto de cohorte o efecto de generación. Por otra parte, debido al impacto a largo plazo de ciertos acontecimientos, los hay que trascienden generaciones. O sea, por ejemplo, eventos como la dictadura estalinista y la Guerra Civil Española, que fueron eventos de alta relevancia para el grupo social, son recordados por todas las cohortes que vivieron el evento. De hecho, los estudios CEBI previos realizados en Chile y en Argentina no han mostrado diferencias entre generaciones ni en la mención de las dictaduras. Y a esto se le denomina, este es otro efecto que se le denomina efecto de periodo o efecto de época. Bueno, en cuanto a las hipótesis planteadas en este trabajo, en consonancia con la hipótesis relativa al contenido de la memoria colectiva, la hipótesis 10A planteó un predominio de recuerdos de eventos históricos de índole político-militar, mientras que la hipótesis 10B esperó una preeminencia de recuerdos relativos a eventos históricos de valencia negativa. La hipótesis 10C, al igual que la hipótesis planteada en el País Vasco, postuló la presencia del sociocentrismo o ese sesgo o tendencia a el mayor recuerdo de acontecimientos históricos ocurridos localmente versus los ocurridos fuera internacionales. La hipótesis 11 hace referencia al efecto de generación o de cohorte, que como ya se explicaba anteriormente, se refiere a esa tendencia a recordar más acontecimientos experimentados durante la edad crítica o el periodo crítico del recuerdo y que se extiende desde la adolescencia hasta la adultez joven, aproximadamente los 10-30 años de edad, considerado la etapa formativa de la identidad social. Se esperó hallar un efecto de generación o de cohorte asociado a ciertos eventos. Por su parte, la hipótesis 12 esperó que algunos eventos impactantes fueran mencionados por varias cohortes generacionales, donde ya se ha observado un recuerdo generalizado de eventos o acontecimientos de alta relevancia individual y social.
La última hipótesis, al igual que en el País Vasco, el estudio hecho previamente de la memoria colectiva previó una memoria mayoritariamente relacionada con hechos políticos y de valencia colectiva y una asociación congruente con el bienestar. Bueno, con el primer estudio, con una muestra total de 7.977 participantes, se analizaron las respuestas de 9 estudios CEBI llevados a cabo en dos regiones culturales distintas, que son América Latina, con Argentina, donde se recolectaron los datos en el año 2004, Brasil, cuya recolección de datos tuvo lugar en el año 2011, Chile, que se recolectaron en el 2009, México con dos recolecciones de muestra en los años 2005 y 2007 y entre los años 2009 y 2010, y Uruguay en el año 2012, y por otra parte la otra región es Europa Occidental, con Bélgica que en el año 2009, Francia que se recolectó entre el año 2009 y 2010, Italia en 2009 y por último Suiza con una recolección de datos en 2004 y otra recolección de datos en 2009. El rango mínimo y máximo se situó entre los 18 y los 86 años de edad y con una media de edad relativamente similar entre todos los países. ¿Cuál es el contenido de la memoria colectiva en general? Bueno, pues a partir de los 10 eventos más mencionados en estos países por orden de frecuencia, se confirma lo planteado en la hipótesis 10A. O sea, los eventos más recordaron fueron las guerras, los eventos políticos y los relacionados con la violencia colectiva, así como con catástrofes. Sin embargo, los resultados no apoyaron nuestra hipótesis 10B. Los acontecimientos históricos recordados no se evaluaron mayoritariamente como una pérdida o de forma negativa. De hecho, menos de la mitad, el 42%, tuvieron una evaluación exclusivamente negativa, lo que sugiere que hay una proporción significativa de evaluaciones positivas o ambivalentes. Finalmente, se observa una memoria colectiva general compuesta por eventos ligados a la nación, reflejando la presencia del sesgo sociocéntrico, como se ha planteado en la hipótesis 10. Destaquemos, eso sí, que en los países europeos la mitad o más de los eventos son internacionales, mientras que en América Latina oscilan entre 1 y 3 sobre 10. Uno en Argentina, 2 en Uruguay, 2 en Brasil y México y 3 en Chile. Es decir, que la gran mayoría de los acontecimientos recordados y mencionados en estos países eran de carácter local. Esta figura ilustra el tamaño del efecto relativo a la probabilidad de que ciertos eventos históricos sean recordados por ciertos grupos generacionales concretos. Los eventos que se seleccionaron para los análisis fueron aquellos que por su naturaleza pudieran ser susceptibles de ser más mencionados por la cohorte generacional que los vivenció en su adolescencia o temprana juventud. Los análisis estimaron un tamaño del efecto aleatorio de R.199, casi una R.20 de probabilidad de que tales eventos, los que ahí se analizaron, provocaran un efecto de generación o un efecto de cohorte o de edad crítica. Y se muestran dos ejemplos extraídos de la lista de los 10 eventos más salientes del País Vasco que he mostrado en el estudio anterior. La muerte de Franco, el mayor evento en número de frecuencia, presenta un efecto de generación o de edad crítica con el grupo etario de 50 a 54 años. En el momento del suceso, noviembre de 1975, en el momento que falleció el dictador Franco, esta corte generacional se situaba en la franja formativa de la identidad, también denominada el periodo crítico del recuerdo, como ya hemos mencionado. Recordemos que el protocolo CEBI permite un margen de más o menos 2 años para cada grupo de edad. Por su parte, aludiendo al fin de la lucha armada de ETA,
la frecuencia de mención del hecho no fue estadísticamente diferente entre los grupos que lo mencionan. No se asocia estadísticamente a ninguna cohorte en específico, mostrando, por tanto, un efecto de periodo o un efecto de época, como ya habíamos postulado. Recordemos que el País Vasco padeció la violencia política de parte de este grupo armado durante más de 50 años, que son varios grupos generacionales los que convivieron con él, y que el abandono de la lucha armada pues, fue un punto de inflexión histórico muy importante y valorado positivamente por la sociedad del País Vasco. Aquí se detalla el procedimiento estadístico que se empleó para el análisis del efecto de generación. Se empleó el análisis estadístico J-cuadrado, dicotomizando los grupos que habían vivenciado el acontecimiento histórico durante su periodo formativo de la identidad, el periodo crítico del recuerdo, creando así un coeficiente de correlación dicotómica. Y bueno, pues aquí termina lo analizado en el estudio 1 y a continuación finalizo mostrando el estudio 2, ofreciendo las conclusiones generales extraídas de los resultados. El segundo estudio que completa la investigación, como ya he comentado, replica lo analizado en el País Vasco. Esto es, indaga en el contenido de la memoria colectiva y en su relación con el bienestar. En esta ocasión, los participantes fueron de la Franja de Gaza de Palestina. El número total de participantes fue de 605. Como se puede ver en la tabla, la cuota muestral de los grupos es equilibrada entre sí, y las variables edad y sexo también están bastante equilibradas. Al igual que se ha mostrado para el País Vasco, esta tabla también ofrece los 10 acontecimientos históricos más mencionados por orden de frecuencia en la muestra palestina. En ella se puede observar una mayor saliència de recuerdos vinculados a asedios, ejecuciones, masacres y guerras, eventos que son político-militares de valencia negativa y mayormente centrados en el conflicto político local. Otro resultado interesante son los acontecimientos históricos internacionales más recordados, que son la ejecución de Saddam Hussein y la crisis del canal de Suez. Eventos ocurridos dentro del ámbito geográfico del mundo árabe, que podrían sugerir un sesgo regionalista en la memoria colectiva de la sociedad palestina. También podemos observar que el carácter de la memoria colectiva de Palestina es más negativa que en el País Vasco, probablemente por su situación e historial de conflicto colectivo violento. En ella también se advierte el sesgo sociocéntrico del recuerdo de hechos históricos hallado en los estudios anteriores. Como vemos, de los 10 acontecimientos históricos más salientes en la memoria de los participantes, 8 pertenecían al ámbito local. En cuanto al modo en que se asocian las valoraciones otorgadas a los eventos históricos recordados con el bienestar, los resultados nos muestran una asociación estadísticamente significativa únicamente de los hechos negativos con la faceta social del bienestar. Confirma así lo postulado en la hipótesis 13 en lo referente a la congruencia de la referencia del hecho. Sin embargo, las hipótesis planteadas en torno a las de la congruencia, de la valencia del hecho y la asimetría de los hechos positivos y negativos no fueron apoyadas por los resultados en el contexto palestino. Bueno, en síntesis, vemos que los resultados generales de los estudios presentados confirman el predominio del recuerdo de eventos positivos.
Ahora bien, se puede arguir que objetivamente los hechos vitales positivos son más frecuentes a lo largo de la vida, por lo que esta a lo mejor puede ser una explicación tanto o más factible que el sesgo positivo de la memoria autobiográfica, ¿eh? También se confirma el debilitamiento del predominio de los hechos positivos en la etapa vital más avanzada y el bienestar tiende a decrecer, si bien se mantienen niveles aceptables. Como hemos dicho, los niveles medios estaban por encima de 7 en una escala de 0 a 10. Por otra parte, se confirma la congruencia de la valencia de los hechos y el bienestar tanto para los eventos personales como para los eventos de carácter colectivo. No obstante, hemos visto que la hipótesis de congruencia de la referencia de los hechos y del bienestar social es más evidente con aquellos valorados negativamente o como una pérdida, no así con los positivos. Como hemos visto, en el caso de los hechos históricos positivos, estos presentaban una asociación relativamente similar entre la esfera individual y la social. Es decir, se ha visto esa, digamos, diferencia ha sido más explícita en el caso de Palestina. En cuanto a la distancia temporal de los hechos analizados, analizados únicamente los hechos personales o vitales de cambio, nuestros resultados desconfirman lo planteado por Sui y colaboradores de que solo lo reciente importa para el bienestar. En nuestro caso, no se hallaron diferencias entre los eventos recientes y lejanos positivos en su asociación con el bienestar, mientras que fueron los hechos de inflexión negativos, es decir, los no recientes, los lejanos, los que se asociaron significativamente con más fuerza. En lo referente a la hipótesis de asimetría positivo-negativo para el bienestar, postulado por Weimester y colaboradores, bueno, nuestros resultados lo que muestran es el sentido inverso, tanto en el recuerdo de hechos personales como en el recuerdo de los hechos históricos o colectivos. Son los eventos positivos los que se asocian con mayor fuerza a la faceta afectiva del bienestar, mientras que los negativos lo hacen a la faceta psicológica. Y bueno, esto es una demostración también de la limitación de la replicabilidad en psicología, ¿no? Cuando se aceptan como regularidades asociaciones que se basan en pocos estudios o en revisiones narrativas como la de Baumeister y colaboradores. En cuanto al carácter de la memoria colectiva, en relación al contenido de los recuerdos, se confirma la importancia que tienen los eventos relacionados con la política, la violencia colectiva y la guerra, siendo más evidente en contextos de violencia colectiva permanente, pues como es el caso de la Franja de Gaza. Se observa que los eventos sociopolíticos que componen la memoria colectiva son evaluados de forma ambivalente y no únicamente como negativos. Finalmente, se observa el sociocentrismo como un sesgo común de muchos países. La cultura y la memoria colectiva es en general etnocéntrica y esta es de forma más marcada en países más colectivistas y jerárquicos, como han encontrado recientemente Zarón y colaboradores. Y bueno, por último, los resultados muestran la existencia de una tendencia general a encontrar una relación en el grupo generacional que vivió el evento y la mayor probabilidad de mencionarlo a través del recuerdo libre. No obstante, en nuestro estudio solo un 24% de los eventos recordados se asoció a un grupo corte generacional concreto y lo hizo con un tamaño del efecto medio. Bueno, en conclusión, la memoria se compone de diferentes sesgos adaptativos que permiten dar la coherencia y correspondencia de los recuerdos autobiográficos con la identidad personal. Y bueno, pues entre ellos se encuentran aquellos relacionados con la positividad del recuerdo de los acontecimientos vivenciados, ¿no? La tendencia es recordar mayormente eventos positivos de valencia positiva y a valorar eventos de manera menos negativa de lo que realmente fueron. La mayor perdurabilidad del afecto positivo asociado a las emociones evocadas por los recuerdos positivos frente a los negativos. La tendencia también a recordar los hechos pasados de forma menos negativa y a vaticinar los eventos futuros de forma más positiva, manifestando la tendencia a evaluar los puntos de inflexión negativos o de pérdida como ambivalentes.
Por otra parte, tal y como plantearon los pioneros en el estudio de la memoria, que fueron Bartlett, Durkheim y Hallwatch, esta se ve influenciada por los factores culturales que rodean al individuo a la hora de configurar sus recuerdos, ya que estos mantienen la coherencia o la compatibilidad con las expectativas culturales. En cuanto a la relación de la memoria autobiográfica y el bienestar, nuestros resultados indican una mayor asociación de los hechos positivos frente a los negativos, sugiriendo, al igual que se ha hallado recientemente por Martínez Zelaya y colaboradores, que lo positivo es más fuerte que lo negativo para el bienestar. Y bueno, en lo que a la memoria colectiva respecta, esta se ve orientada a eventos políticos y de violencia, ¿no? Mostrando una combinación de hechos de valencia positiva y negativa en nuestros resultados. Se observa que las personas que recuerdan un mayor número de hechos históricos positivos presentan la percepción de vivir en una sociedad que les permite desarrollarse con plenitud, si bien los recuerdos de eventos negativos los que lo influencian en mayor grado. Se observa una memoria colectiva general marcada por la tendencia a recordar mayor número de eventos locales, reflejada en mayor medida en el País Vasco y en Palestina. En este último caso se da una memoria colectiva de nación en lucha, ¿no? Donde no se mencionaron acontecimientos occidentales, sino más bien relacionados con el endogrupo palestino. Los acontecimientos internacionales que se describen se produjeron en países cercanos y podrían percibirse como de mayor importancia para el mundo de habla árabe, ¿no? Y bueno, este regionalismo no se observó en América Latina, por ejemplo, pero sí estuvo presente en la memoria colectiva de nuevas naciones recientemente descolonizadas como Angola y Timor Oriental, en las que se reportan recuerdos como eventos históricos más relacionados con la construcción del Estado-Nación y la lucha por la independencia. Esto lo han hallado otros investigadores. Bueno, la memoria autobiográfica y la memoria colectiva cumplen funciones similares, si bien no se solapan entre sí y comparten características comunes. En esta tabla resumen se explica en mayor detalle las comunalidades de ambos tipos de memoria. Lo que me voy a parar a destacar, ya que las he explicado anteriormente, son las características que comparten estos ambos tipos de memoria, la memoria autobiográfica y la memoria colectiva. Por un lado, es la amnesia infantil, que esta se refiere a la capacidad de recuperar la incapacidad, mejor dicho, de recuperar recuerdos de eventos que han ocurrido antes de los 5 o los 6 años de edad. En el caso de los hechos históricos, se ha hallado que se puede dar hasta incluso los 6 años de edad. Por otra parte, es el efecto de recencia. Esta es otra característica común, que esta se refiere al mejor recuerdo de eventos recientes, dada la facilidad para recuperar recuerdos que se han codificado en los últimos 5 o 10 años. Y ya por último, la última característica importante que comparten es el denominado periodo de reminiscencia en la memoria autobiográfica y el efecto de generación o de cohorte, ¿no?, en la memoria colectiva, que hace referencia, como hemos dicho, y que es un elemento importante, al sobrerecuerdo de acontecimientos que han ocurrido durante la etapa formativa de la identidad social. Y bueno, ya por último decir que los resultados revelan que en ambos tipos de memoria lo positivo es más fuerte que lo negativo en su relación con el bienestar. Si bien la faceta social de este constructo, lo negativo se asocia con más fuerza. Y bueno, ya finalmente se mencionan las limitaciones que presentan los estudios aquí mostrados, que no están exentos. En primer lugar, cabe señalar las limitaciones comunes a todos los estudios, entre las que se encuentran la cuota máxima de 4 recuerdos, ¿no?, de posibilidad de describir 4 recuerdos que establece el protocolo CEBI. Dentro del mismo, el indicador de bienestar emplea el indicador PHI,
midiendo la dimensión social con un monoítem y no comprende el total de dimensiones que la establece Keyes, que estableció Keyes en su momento en 1998, sino que evalúa la percepción general de vivir en una sociedad que le permite al individuo desarrollarse plenamente. Por otra parte, bueno, el protocolo CEBI no cuenta con indicadores de identidad social o clase social subjetiva, que son considerados factores esenciales que influencian la memoria autobiográfica y la memoria colectiva. Bueno, también es preciso mencionar el desequilibrio de cuota de participantes entre las muestras de País Vasco y Palestina en el estudio 1, así como la sobrerepresentación del grupo etario más joven de los estudios 1 y 2, por lo que ciertos hechos podrían verse también sobrerepresentados ahí. Y por último, un alto porcentaje de las muestras de País Vasco y Palestina, un 41,2 y un 29,8% respectivamente, no describieron cambios recientes del último año, lo cual limita la información para los análisis de la distancia temporal, de los hechos de cambio y su relación con el bienestar. Bueno, pues estas son las fuentes bibliográficas principales empleadas en las investigaciones que aquí he presentado. Y bueno, los estudios empíricos que aquí he presentado ofrecen una aproximación al modo en que el recuerdo de acontecimientos pasados se asocia con el bienestar del presente, que en específico en el campo de la memoria colectiva es un ámbito muy poco estudiado. Estas investigaciones han sido financiadas a través de una beca predoctoral del Departamento de Educación del Gobierno Vasco y mediante ayudas del Gobierno Vasco para grupos de investigación y del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Esperando que lo expuesto haya sido de su interés, pueden consultar la página web del Programa Internacional CEBI, que accediendo a través del enlace que se muestra en pantalla pueden consultar lo que deseen y para cualquier aspecto aclaratorio pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico que se indica en la portada de la presentación. Bueno, y decir por último que la red CEBI mantiene siempre la invitación a participar en la misma para quienes estén interesados en desarrollar el estudio en sus contextos o naciones. Bueno, muchas gracias por su atención y reciban un cordial saludo.